Opinión oportuna, con nuestros invitados de frente. Y continuamos, amigos oyentes, estamos en viernes, siempre tenemos este espacio médico para orientarles a ustedes en varios temas, porque hoy vamos a hablar sobre esos cálculos en la vesícula biliar, esas piedritas que a veces decimos, "Ah, es que tengo una piedrita en la vesícula, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Es bueno la operación? ¿No es bueno? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la prevención que debo adoptar? ¿Cómo funciona esto? Nos acompaña la doctora Vanessa Vaca, es cirujana general y laparoscópica. Qué gusto tenerla acá, doctora. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio con Radio Vigía. Bueno, ¿qué es esto de los cálculos en la vesícula biliar? Esto que nosotros, a veces no decimos cálculos, siempre lo identificamos que tenemos una piedrita en la vesícula, que el doctor fuimos al médico y de pronto nos descubrió esto, pero que, bueno, con el tiempo puedo desecharla o en otras ocasiones tienen que operarme y todo esto vamos a despejar estas inquietudes en esta mañana, doctor. Sí, bueno, es un gusto poder despejar estas inquietudes que tenemos. Bueno, primero saber que la vesícula biliar es un órgano en una forma de una perita, para poder ubicarnos más o menos en la forma. Esta perita, al ser como tener un tallito, este tallito superior es más delgadito que la forma de la pera. Y en este tallito no pueden salir las piedritas que tiene en el interior la pera. Entonces, cuando se han formado cálculos, piedras que son de colesterol o de sales biliares, o pueden ser mixtos de sales biliares y colesterol, al ser más grandecitos que el tallito que es la salida hacia el conducto biliar, que se le conduce al intestino, entonces al no poder salir necesitamos, y la única forma de poder resolverlos es retirando toda la vesícula biliar mediante una cirugía. Por eso es que no podemos eliminarles de otra forma que no sea mediante cirugía. Sin embargo, sí podemos manejarlos siempre y cuando no sea una inflamación de una manera clínica, ¿sí? Por eso es que es lo muy importante el poder diagnosticar para ser tratados desde el inicio, antes de que se inflame la vesícula, poder dar un manejo clínico. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se produce? Es muy importante reconocer los factores de riesgo. Uno de ellos, que es muy importante, es la alimentación. La alimentación es una de las primeras claves entre los factores de riesgo y en eso se basa la alimentación occidental, que está basada en nuestra riquísima alimentación, sobre todo ecuatoriana, que nosotros decimos, que es la riquísima en carbohidratos, y cuando nosotros hacemos nuestro chimborazo de arroz, nuestras papitas fritas, los carbohidratos fritos, entonces eso nos es proclive a que nosotros formemos los cálculos de colesterol, sobre todo, que tenemos muchísimo acá. Hay que cuidarnos, hay que cuidar en la alimentación, cuidarnos para no tener estos problemas, amigos, de cálculos en la vesícula biliar. Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber que de pronto estoy yo ya con este problema? Bueno, los síntomas más importantes son muy confundidos y eso es lo que quiero hacer un énfasis muy importante, porque los síntomas uno los puede confundir muy fácil porque son el dolor en la boca del estómago, y usualmente uno cuando tiene el dolor dice tengo gastritis. Entonces uno dice, tengo dolor en la boca del estómago y lo confunde con la gastritis. Entonces uno toma medicación como que tuviera gastritis, como que me cayó algo mal en el estómago, me lleno muy rápidamente, me lleno de gasecitos, tengo dolor en la parte derecha de mi abdomen, en la parte superior, o ese dolor se me está yendo hacia el hombro, hacia la parte de la espalda. Puedo tener también coloración amarilla, en menor cantidad no, pero en piel puede cambiar el color de mi orina hacia negra o el color de mis heces hacia blanca. Esos son en menos frecuencia, pero puede ocurrir estos síntomas. Pero el dolor es el más frecuente de estos síntomas y yo lo puedo confundir con otras enfermedades gastrointestinales. Entonces, por eso es que es más frecuente el que yo la confunda con otras enfermedades, me trate por otras enfermedades y no diga y no piense en que sea
cálculos en la vesícula. Pero ¿en qué quiero hacer énfasis? Que los cálculos en la vesícula hoy por hoy es la enfermedad más frecuente en hospitalización en el Ecuador después del COVID. Eso está en los egresos hospitalarios del INEC en el último censo del 2022. Entonces, al ser la enfermedad más frecuente en el Ecuador, tiene que ser, y es mucho más frecuente que la gastritis, tiene que ser evaluada y tiene que ser un top en el pensamiento de todos los médicos, a que no tenemos que pensar en que tengo una gastritis, sino que tengo que pensar que tengo cálculos de la vesícula al ser tan frecuente en la población ecuatoriana. Tenemos 20% de la población ecuatoriana con cálculos de la vesícula. Entonces, un llamado de atención, que si yo tengo un dolor en el estómago muy frecuente, pacientes que tengan muchas veces que han venido con dolor en el abdomen, tengo que pensar en cálculos de la vesícula mucho más frecuente que gastritis o que otras gastropatías antes que dar antibióticos, antes que hacer endoscopías, un eco de la vesícula biliar. Ahí está la mala alimentación que tenemos los Así ecuatorianos. es. Bueno, Así es. Es lo que la rica gastronomía que tenemos, pero Sí. miren las consecuencias que puede existir. Usted también nos puede escribir al 099 9880 7191 de nuestro WhatsApp, hacer las preguntas respectivas, que acá nos acompaña en esta mañana la doctora Vanessa Vaca, es cirujana general y laparoscópica. Mire, doctora, y tenemos ya una pregunta, dice: doctora, tengo 20 años y quiero saber qué alimentos puedo consumir si tengo la vesícula inflamada. ¿Cómo sabemos que está inflamada y no tengo cálculos, doctora? Primero, para yo tener inflamada la vesícula, hay muy pocas ocasiones en las que yo pueda tener inflamada la vesícula sin cálculos. Sin embargo, la mayor cantidad de veces tengo cálculos de la vesícula para tener inflamación. Hay ciertos criterios para ello. Siempre voy a necesitar un eco y un examen de sangre para ello. Tengo que ser atendido por un cirujano y cuando tengo mi vesícula inflamada voy a necesitar una cirugía. Eso es una necesidad. Y de acuerdo a ciertos criterios que tengo que ser evaluados por mi cirujano, lo más probable es que necesite una cirugía o emergente, que significa en pocos días, o programada, que tiene que ser menor en un menor tiempo, ¿sí? Pero no puede ser en menor a un año. O sea, tiene que ser pronta la cirugía. Bueno, no hay que esperar, pero esos cólicos deben ser tremendos también, doctora. Sí, ¿Desde son qué uno edad de los se dolores puede más presentar? fuertes. ¿Desde qué edad puede presentarse? Lastimosamente, con todos los cambios que se han dado en el planeta y con los cambios que hemos tenido, incluso obesidad ahora hasta infantil, cada vez los casos que tenemos son hasta infantiles. Entonces, antes estábamos hablando de cólicos biliares, de enfermedad de la vesícula en adultos. Ahora tenemos casos en adolescentes y hasta en niños. Y eso es prácticamente la alimentación. Es alimentación, es ejercicio y también hay predisposición hereditaria y genética. Aquí dice: hace 3 años me operaron la vesícula y ahora empecé con molestias en el lado derecho del abdomen. ¿A qué se debe eso, doctora? Muchas gracias. Claro que sí. Tenemos varias cosas. Nosotros, después de tener una cirugía de vesícula, podemos tener varios cambios, ¿no? Nosotros tenemos que tener una dieta posterior, que tenemos que ser evaluados por el cirujano también, porque tenemos que tener esta dieta. Nosotros ya no podemos tener una dieta no normal, sino igual a la previa, que teníamos previo a la cirugía, porque si consumimos una cantidad excesiva de grasas, podemos tener una nueva formación de cálculos, ya no en la vesícula, que ya está ausente, pero sí en el conducto biliar, y eso puede haber una nueva enfermedad que se llama coledocolitiasis, ¿sí? Puede haber recidivante o puede ser una residual. Entonces, eso nos conlleva a que tengamos nuevas enfermedades o que podamos dañar también nuestra función del hígado. Recordemos que el hígado es quien forma la bilis y podemos dañar nuestro hígado. Recordemos que la función... Y dañar nuestro genio. Ah, también. Porque ahí también. el hígado funciona mucho también con el genio.
Sí, nosotros tenemos múltiples funciones. Nuestro hígado cumple múltiples funciones en nuestro organismo y a pesar de que tiene dos lóbulos, tenemos un solo hígado y nuestro hígado es una parte fundamental de nuestro órgano, de nuestro cuerpo y no podemos vivir sin él. Entonces, nuestro hígado, si nosotros llegamos a tener, a veces uno dice hígado graso, Ajá. tengo hígado graso leve, moderado, pero nosotros no sabemos que la alimentación también puede conllevar a que nosotros llevemos a una cirrosis. Y a veces pensamos que solo el licor, el Ajá. alcohol puede llevar a la cirrosis y no es así. La grasa de la alimentación puede llevar también a una cirrosis. Entonces tenemos que estar claros que la alimentación es una base indispensable de la función de nuestros órganos. Acá nos dice, bueno, usted también puede comunicarse, nos queda unos minutitos. Claro. Amigos oyentes de Vigía, nos pueden escribir al 099 98 80 791 y nos preguntan aquí. Dice, muchas gracias, doctora. Mire que a mí me operaron la vesícula, pero al principio me decían que tengo 3 piedras. Y el día de mi cirugía el doctor me dijo que eran solo 2. ¿Es posible de pronto que se haya quedado una ahí? Más que quedarse, hay varias cosas que pueden haber pasado. Hablamos de que en el eco pueden haber colesterolosis que se pueden hablar, que son formaciones de colesterol dentro de la vesícula que son menos compactas, menos densas, que cuando nosotros abrimos o cuando se abre la vesícula pueden deformarse. Para que ustedes me entiendan, en la formación de los cálculos de las piedras, en el tejido se hace como un lodo, luego se hace un barro y luego se van formando las piedras. Entonces, de estas se pueden hacer menos densas, menos la estructura, menos conformada como una piedra y se puede haber hecho como un barro. O sí puede haber migración de los litos, de las piedras. ¿Sí? Si es muy pequeña, esta puede haberse migrado de la vesícula al conducto principal. Puede moverse. Sí puede haber migración. Por eso sí puede haber coledocolitis. ¿Qué quiere decir? Que la piedrita se haya movido de la vesícula cuando son pequeñitas, moverse de la vesícula hacia el conducto principal. Pero esto va creciendo, doctora. Más que crecer, se quedan residuales en el conducto y eso se llama coledocolitiasis residual después de la extracción, de retirar la vesícula. ¿Y eso también causa muchas molestias? Puede causar luego puede necesitar una endoscopía especial que se llama CPRE para retirarla. Acá dice, doctora, ¿puedo tener vesícula? Porque siempre me duele la parte izquierda de la costilla. Es muy poco probable en el lado izquierdo, ya que necesitaríamos que los órganos estén del otro lado para que duele en el lado izquierdo por la vesícula. Sin embargo, hay múltiples otras enfermedades que sí pueden causar dolor del lado izquierdo. Es poco probable, sin embargo, el dolor de la vesícula sí puede dar también dolor en cinturón y también pueden ser problemas del páncreas, que pueden dar dolor en cinturón. Pero habría que primero analizar por sí solo, si solo es del lado izquierdo, problemas netamente del lado izquierdo, o sea, órganos del lado izquierdo. Doctora, ¿qué pasa si le retira la vesícula? Ya, gracias a Dios, la vesícula es un órgano que no es vital para la vida, ¿no? Si se retira la vesícula, no hay grandes cambios. Claro que hay cambios en la vida, sobre todo, como le digo, en la dieta. No puede llegar a comer la totalidad de las grasas como quisiera. A veces dicen, bueno, me retiraron la vesícula, vuelvo a comer lo que quiero. No es así, porque no puedo comer la totalidad de grasas porque ya no voy a poder digerir. La vesícula se encarga de reservar la bilis que produce el hígado. Entonces no voy a tener esa reserva, esa bodega para poder digerir la cantidad de grasas que comía antes en exceso. Entonces voy a poder comer grasas, pero en poquísima cantidad.
Yo quiero agradecer, doctora, pero sin antes usted nos brinde algunas recomendaciones también para no tener estos problemas. Por supuesto. Bueno, hay muchas recomendaciones, pero entre las principales, uno es que tenemos que cuidar mucho nuestra dieta, el fomentar una mejor alimentación desde la niñez, sobre todo desde los padres, porque recordemos que los hijos van a comer lo que vean que comen los padres. Entonces, si los niños ven que los papás hacen una mala cara con la comida, pues ellos también van a hacer mala cara con la misma comida. Entonces, desde los padres comer mejor para que toda la familia coma mejor. Dos, hacer ejercicio, ser más saludable, entrar a una mejor dieta. Tres, acudir a un médico y saber que el cirujano, pues no tenerle tanto miedo, porque a veces lo vemos como que solo cuando necesito una cirugía puedo acudir a él, pero saber que si tengo un dolor sí puedo ir a un cirujano y poder hacer nuestro seguimiento con nuestro cirujano siempre. Saber que los problemas de vesícula son más comunes de lo que nos dicen, y que si tengo muchas veces dolores y que pensamos que es una gastritis, podemos hacernos un eco y acudir a nuestro cirujano de confianza, que siempre podemos ayudarles. Bueno, nos acompaña la doctora Vanessa Vaca, cirujana general y laparoscópica, hablando sobre esto de los cálculos en la vesícula biliar. Hay que tomar todas las precauciones respectivas. Lo importante es la alimentación. ¿Cómo debe ser la alimentación? Acá nos preguntan, ¿cómo debe ser la alimentación, doctora? Desayuno, almuerzo, cena, ¿cómo debe ser? Lo importante sería, como usted dice, mantener siempre desayuno, almuerzo y merienda, y fuera mejor si mantuviéramos 5 comidas al día, con una comida, un lunch entre desayuno y almuerzo, y uno entre almuerzo y merienda, ¿sí? 5 comidas al día, y que éstas sean ricas en proteína. Eso quiere decir que no por comer menos deba comer rico en carbohidratos. Por ejemplo, no reemplazar un desayuno con un agua o un café con pan, porque eso es un solo carbohidrato y no me está dando ningún tipo de proteína. Entonces tengo que comer, siempre la base va a ser la proteína. Entonces, por ejemplo, pollo, pescado, carne, tiene que ser la proteína el que nos va a dar el alimento ante todo. Y el carbohidrato, que va a ser también uno de los pilares, tiene que ser un buen carbohidrato. Por ejemplo, una ensalada, una fruta. Entonces la mitad del plato nos va a cubrir las frutas en el desayuno, o la ensalada en el almuerzo o en la cena. Un cuarto del plato nos va a cubrir la proteína, y el otro el otro cuarto del plato, el cereal. Entonces solo ese cuarto de plato, lo que estamos acostumbrados, como es un pan o el arroz o la papa o el verde. Entonces cambiamos a eso. La última inquietud dice, quería hacer una pregunta y quería saber si es verdad que es más sano freír en la freidora de aire, y también deseo saber que si es verdad que es más sano la grasa de cerdo. ¿Qué nos puede decir usted, doctora? Bueno, varias cosas. Obviamente es mejor la freidora de aire que freír en el sartén, pero no quita la fritura, ¿no? Porque a veces uno abusa de las frituras. Entonces, en sí, la fritura no tiene que ser en exceso. Si yo hago un chicharrón, el chicharrón no me va a dar ningún tipo de proteína. La grasa tiene que ser un porcentaje muy bajo en mi dieta. Entonces, si estoy hablando de un 10 o un 20%, no puede exceder ese porcentaje en mi plato, por más que lo haga en la freidora de aire. Entonces, si yo lo hago en la freidora de aire o sin freidora de aire, no puede exceder ese porcentaje. Pero sí es mucho mejor en la freidora de aire. Ahora, si yo hago una proteína frita en la freidora de aire, por supuesto que la mejora para que no lo haga dentro en un sartén frito, pero no quita que es frito. Y no me quita, cuando quiero hacer cosas fritas, grasas, no quita que la grasa no puede exceder un 20% de mi plato. Bueno, ahí están también las alternativas, la fruta, claro, las verduras. Tiene que haber fruta y verdura que tiene que estar en su porcentaje de 50% del plato. Entonces no podemos excedernos los porcentajes. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Muy amable.
La doctora Vanessa Vaca, cirujana general y laparoscópica, nos acompañaba hoy en El Día con Vigía.